Aquí es a donde voy por los próximos minutos y quiero que piensen por un momento en lo que estamos hablando. Lo que estamos hablando esta mañana, basado en lo que hemos escuchado de ayer, basado en lo que está pasando este día, porque otra vez Dr. Bob ha creado un montón de preguntas en lo que está hablando. Estamos hablando acerca de la veracidad de la Biblia. ¿Por qué es que la Biblia es veraz? ¿Por qué es que la Biblia es autoridad? ¿Por qué es que la Biblia creemos que es la palabra de Dios y que realmente esto es lo que rige nuestras vidas? Yo me encontré y yo me di cuenta que en estos días salió un artículo en el cual, ustedes pueden ver ahí, está llevándose a cabo en diferentes estados de la nación, y es un programa nuevo en el cual, ahí está, gracias, es un programa nuevo en el cual se ha introducido en las iglesias que se llama mindfulness. En inglés se dice mind, la mente. Mindfulness, lo cual implica que ahora en las escuelas se están introduciendo un tipo de meditación, en el cual literalmente ahora las maestras están llevando a los niños a un tiempo en el cual ellos puedan quitarse el estrés, puedan relajar sus mentes y puedan simplemente ayudar a su aprendizaje o tal vez a la conducta en las escuelas. Ahora, cuando yo me encontré con este artículo, yo no pude dejar de pensar, lo cual el artículo lo confirmó al final de la narrativa. Y lo que está diciendo el artículo es otra vez esta cuestión de meditación trascendental, lo cual está basada en hinduismo. Ahora, yo no tengo problema si esto lo quieren implementar, no tengo problema en ese sentido, de que si ellos quieren, las escuelas quieren implementar esto, sí tengo problema, pero no tengo problema en ese sentido, porque supuestamente nosotros somos una nación donde hay libertad de expresión, hay libertad de prácticas religiosas, ¿verdad? Por eso estamos aquí inclusive esta mañana, tenemos la libertad. Inclusive yo platicaba con Dr. Bob Utley porque Dr. Bob en su ministerio, él es la persona que a mí me ha invitado a ser parte de esto, y cuando ustedes me han visto viajar a otros países es por él es el que ha patrocinado mis viajes, porque él ha hecho esto por muchos años de viajar, y ahora por su salud, por su edad y diferentes cosas, él ahora nos está comisionando a algunos de nosotros a decir, hey, yo los patrocino, vayan y ustedes hagan esto. Cuando estuve recientemente en Belarus, en Rusia, y platicando con él anoche, yo le comentaba a él que en la iglesia donde me tocó predicar, porque nos asignan diferentes iglesias, yo llegué a la iglesia y al llegar a la iglesia veo el edificio de la iglesia, que es atractivo, grande edificio, y me doy cuenta que cuando llegamos, yo me encamino ahí y me dicen, no, ahí no es, es aquí al lado, y era una casa, y nos reunimos en una casa. La razón es porque el gobierno recientemente, esto es en septiembre del año pasado, les había decomisado la propiedad. Este es el país que está al norte de, ¿cómo se dice? Ucrania, donde está el conflicto ahorita, ¿ok? Entonces, lo que quiero decir es esto, que como nación tenemos la expresión aquí, la libertad de expresión, ¿verdad? Lo que hacemos. Ahora, ¿a dónde voy es con esto? Esta libertad de expresión yo pienso que está manipulada todavía, que realmente no existe tal cosa en ese sentido, porque si estás escuchando la implementación de este tipo de meditación trascendental en las escuelas y donde está llevando a cabo hoy en día, ¿sí? El problema no es que lo están haciendo, el problema es que no lo llaman como es. Nadie está diciendo que es algo con el hinduismo. Lo que están diciendo es que simplemente, por eso lo llaman mindfulness, que tiene que ver con esa cuestión de simplemente relajar la mente. Y aquí es donde voy con esto, de que no le están presentando tal y como es, de tal manera que, como luego decimos, no le dan cabida al evangelio porque no quieren que la palabra de Dios sea predicada como debe ser predicada, que sea practicada como debe ser practicada, pero de una manera convencional, de una manera convenenciera, se está introduciendo otro tipo de religiones. Y aquí es donde vamos esta mañana. Este tipo de situaciones que son completamente reales en nuestro mundo, no podemos negarlas, ¿sí? Y esto simplemente va a incrementarse en el sistema educativo, en la cuestión de la moralidad, en fin, vamos a hablar de un montón de cosas. Aquí es a donde voy. En mi opinión personal, es una oportunidad grandísima, asumiendo que Dios no está paniqueando, asumiendo que Dios no está teniendo una junta especial con la Trinidad para ver qué hacer con Estados Unidos y nuestra situación, asumiendo que Dios es soberano y sigue en control de todo. Es una oportunidad que Dios nos da a nosotros a volver a retomar, en este caso, la veracidad
En este caso podría inclusive hablar de la autenticidad de la palabra de Dios. Entonces, Pablo, escribiendo a uno de sus hijos espirituales o de sus pastores jóvenes, ¿sí?, en 2 de Timoteo capítulo 3, él inicia hablando a él en un tiempo en el cual hay mucha confusión, en el tiempo en el cual hay corrupción en la iglesia en cuestión de estructura o de liderazgo, y esta corrupción tiene que ver con personas, como he estado predicando en Romanos, que han venido del judaísmo o han venido de un trasfondo gentil o no judío y han sido convertidos al evangelio, lo cual la conversión no la estoy cuestionando, pero aquí es donde traemos lo que llamamos en inglés baggage. Traemos historial, traemos trasfondo, traemos lentes culturales, traemos experiencias previas y todo eso lo están trayendo a la iglesia y eso causa un tipo de capirotada. Un tipo de mezcla donde Pablo tiene que hablar a Timoteo y dice: tú que estás al frente de la iglesia, tú que estás estructurando este movimiento reciente, nuevo, salidito y todavía frágil llamado iglesia que está formando, necesitamos sentar las bases claras cómo va a funcionar eso. Entonces el capítulo 3 de Timoteo, 2 de Timoteo, habla de esto y aquí es donde dice él esto: ahora bien. Ahora escuchen el lenguaje. Si está diciendo ahora bien, la implicación es que ya habló por 2 capítulos. Inclusive es de la segunda carta, ya habló de la primera carta y está tratando esta cuestión de la infiltración de doctrinas, gente que quiere regresar al judaísmo, gente que quiere negar que la salvación es por fe, que hay que ahora trabajar por ella y hacer todo este tipo de reglamentos que son del Antiguo Testamento. Está tratando de lidiar con esta infiltración de otra vez de movimientos gnósticos, filosofías griegas, y dice, después de hacer todas estas declaraciones, dice: ahora bien, ten en cuenta, Timoteo, que en los últimos días. ¿Qué significa últimos días? Piensen por un momento. ¿El regreso de quién? De Cristo. Ahora, ustedes y yo sabemos que desde hace 2000 años la iglesia siempre ha predicado como si Cristo fuera a regresar en nuestros tiempos. ¿Es cierto eso, que Cristo puede regresar en nuestra generación? Definitivamente. ¿Sí? Entonces, por eso la iglesia siempre ha dicho en los últimos días. ¿Estamos en los últimos días? Estamos en los últimos días. 200 años de aquí, si Cristo no ha regresado, ¿van a estar en los últimos días? Van a estar en los últimos días. Siempre hemos estado en los últimos días. Y dice él, toma en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Y yo no sé cuántos de ustedes quieren entrar al ministerio o a un tipo de trabajo donde la introducción es esta: hey, vienen tiempos difíciles. ¿Ok? Versículo 2. La gente estará llena de egoísmo, la gente estará llena de avaricia, la gente estará y serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Yo no sé si Pablo estaba proyectando el Valle de Texas en el año en que vivimos. Serán insensibles, serán implacables, serán calumniadores, serán libertinos, serán despiadados, serán enemigos de todo lo bueno. Vean lo que dice la palabra de Dios. Serán traicioneros, serán impetuosos, serán vanidosos y más amigos del placer que sean más amigos de Dios. Está describiendo la generación en la cual Timoteo es llamado a ejercer su llamado. Versículo 5. Por si hay duda hay margen de confusión todavía, Timoteo, déjame especificar que esta gente aparentarán ser piadosos, pero su conducta, no tanto su teología o su doctrina, no tanto lo que creen, no tanto lo que están abrazando en sus creencias, pero su conducta, que es el producto de lo que crees, dice, desmentirá el poder de la piedad. Y con esa gente, dice Pablo, no te metas. Así lo pone claro y sencillo: no te metas. Aquí está la razón. Así son los que van de casa en casa cautivando a mujeres débiles cargadas de pecados, que se dejan llevar de toda clase de pasiones. Al parentar había inmoralidad entre esta gente. Ahora estamos hablando de gente que está en la iglesia. Por favor, escuchen lo que estoy diciendo, ¿ok? No está hablando de gente que no conocen del temor de Dios, gente que son parte de esto, que está aquí en la iglesia. Ellas siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad, hablando de este tipo de personas. Del mismo modo que Janes y Jambres se opusieron a Moisés en el Antiguo Testamento, también esa gente se opone a la verdad. Son personas de mente, ¿qué tipo de mente? ¿Qué? Es la mentalidad que en un momento dado, una vez más, es una mentalidad en la cual su esencia no ha sido cambiada.
Ha sido cambiada su manera de creer, pero no su manera de sentir. De tal manera que son personas de mente elevada y que son reprobadas, dice la palabra de Dios, en la fe. Es lo que dice, versículo 9. Pero no llegarán muy lejos, porque todo el mundo se dará cuenta de su insensatez, como pasó con aquellos dos, hablando de la versión del Antiguo Testamento. Tú, ahora sí, aquí viene la contraparte. Tú, ya te dije toda la realidad, ya te hablé de lo que es, lo que estás por enfrentar. Tú, en cambio, tú, sin embargo, has seguido paso a paso, ¿qué dice Pablo? Mis enseñanzas. Entonces, por favor, conforme leen estos versículos conmigo, piensen en el discipulado del hogar, en la manera en que enseñamos a nuestros hijos, en la manera en que modelamos esto. Dice, sí, porque no está diciendo que tú que fuiste al seminario, a la iglesia, a la escuela bíblica de verano, está diciendo tú que seguiste mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor y mi constancia, dice Pablo, tú, mis persecuciones y mis sufrimientos, ven eso, estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, de lo que sufrí en Iconio, de lo que sufrí en Listra y de las persecuciones que soporté. Y de todas ellas, al final de esto, ¿qué dice Pablo? En otras palabras, lo que está implementando, lo que está implicando Pablo, es que todo lo que tú me viste padecer, conforme tú enfrentas a esta generación, lo vas a padecer también. ¿Sí? Ok. Quiero que piensen por un momento lo que está sucediendo con este tipo de enseñanzas, con este tipo de personas. Una de las cosas que quiero que pensemos esta mañana es que cuando abrazamos la veracidad de la palabra de Dios, la veracidad de la palabra de Dios, porque la Biblia es verdad, no es tanto que la palabra de Dios nos invite a ser perseguidos o recibir persecución. La palabra de Dios nos invita es que estemos listos para cuando llegue. Pues si no es más, toda persona, de acuerdo a lo que acabamos de leer, específicamente el versículo 10 y el versículo 11, donde habla de todo lo que le pasó a él, la manera en que yo modelé esto para ti, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, y luego habla de las persecuciones, de mis sufrimientos, tal parece que esto no es algo heroico, esto en la Biblia es la norma. ¿Okay? Esto es la norma. La persona que abraza y que cree en la veracidad, en la autenticidad de este libro, va a encontrar esto como la norma, de tal manera que él dice, hey, todo esto va a ser del libro del Señor, versículo 12. Asimismo, vean lo que dice, serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en la persona de Cristo Jesús, versículo 13. Mientras que esos malvados embaucadores irán de mal en peor, engañando y ellos mismos siendo también engañados. En otras palabras, vean lo que está diciendo. Vas a ser perseguido, vas a sufrir siempre y cuando quieras llevar una vida piadosa en Cristo. Y en contraste, aquellos que son malvados, que son embaucadores, que son todo lo que mencionamos, aquellos irán de mal en peor porque van a estar engañando y van a seguir siendo engañados. Vean cómo termina la conversación aquí. Pero tú, una vez más, aquí está el contraste, aquí está la situación donde Pablo no está prometiendo que la situación va a mejorar. Cuando yo les muestro la foto al principio, les muestro la confusión que está implementándose en las escuelas, donde ahora nuestra generación es extremadamente espiritual, pero no necesariamente buscando al Dios de la Biblia. Donde encontramos una comezón a las cosas que tienen que ver con lo espiritual, con el mundo invisible, pero no necesariamente estamos viendo la palabra de Dios a buscar esas respuestas. Sí, Pablo no está diciendo a Timoteo, la situación si tú eres fiel, si tú oras, la situación si tú no te desvías de la verdad, si tú te mantienes como un fiel siervo de Dios, la situación va a cambiar. No está prometiendo eso. Yo en lo